¿Crees que es solo un lago bonito? Tira los libros de texto escolares. El Baikal es una gigantesca herida tectónica que se comporta como un organismo vivo. Hoy te esperan 13 hechos que incomodan incluso a los científicos. Asegúrate de ver hasta el final. Descubrirás cómo el Baikal es capaz de borrar ciudades enteras de la faz de la Tierra y por qué pronto su legendaria agua podría dejar de ser potable. Abre nuestra lista a una criatura que parece haber llegado de otro planeta para colonizar Siberia. Conoce a la Golomianka. Seguramente has oído hablar del famoso omul del Baikal, que se sirve en todos los restaurantes, pero la paradoja del Baikal es que su verdadera dueña no es el omul. Si viajas al lago y quieres ver a la Golomianka en vivo, no lo lograrás. No nada en cardúmenes cerca de la orilla ni muerde el anzuelo. Es un auténtico fantasma del Baikal, un ser invisible que controla el ecosistema permaneciendo en la sombra. Y sinceramente, encontrarse con ella puede causar un verdadero shock a un turista no preparado. Vamos a observarla más de cerca. Imagina un pez al que la naturaleza le quitó todo lo superfluo. No tiene escamas en absoluto, su piel es completamente desnuda y transparente como el vidrio más puro. Si iluminas a la Golomianka con una linterna, no verás solo su silueta, verás cómo late su diminuto corazón, cómo la sangre pulsa por sus vasos, verás su finísima columna vertebral e incluso lo que comió en el almuerzo. A través de su cola podrías literalmente leer un periódico. En el agua flota con sus enormes aletas pectorales extendidas como alas de mariposa y brilla con todos los colores del arco iris. Pero la principal anomalía de la Golomianka no es su aspecto, sino de qué está hecha. No son músculos y huesos, es un cúmulo viviente de energía flotante. El cuerpo de este pez está compuesto en un 40% por grasa pura de altísima calidad. Para comparar, es más grasa que el cerdo más rico. ¿Por qué la evolución creó algo así en aguas heladas? Todo tiene sentido. La Golomianka no tiene vejiga natatoria, ese globo que ayuda a otros peces a no hundirse. En su lugar funciona la grasa. Como es más ligera que el agua, le proporciona flotabilidad neutra. Gracias a esto, la Golomianka puede permanecer suspendida a cualquier profundidad, como un astronauta en gravedad cero, sin esfuerzo alguno. A menudo se mantiene vertical, con la cabeza hacia arriba o hacia abajo, como una vela en la oscuridad. Este organismo está ligado al frío extremo. Se siente cómoda solo a unos +4 grados Celsius, pero si el agua se calienta siquiera hasta 10 grados, una temperatura que para nosotros es helada, llega a un punto crítico. Entra en un estado de letargo y deja de funcionar. Y ahora prepárate para el dato más impactante. ¿Qué ocurre si se saca este pez a la superficie en verano? Imagina que una tormenta lo arroja a la orilla o lo sostienes en la mano bajo el sol directo. ¿Qué pasará? No empezará a asfixiarse como otros peces, desaparecerá. Es física. Bajo el calor y el sol, su cuerpo graso comienza a derretirse rápidamente. El pez literalmente se derrite ante tus ojos como un cubo de hielo o un trozo de mantequilla en una sartén caliente. En pocas horas, de un ser vivo solo queda una charca aceitosa y un esqueleto finísimo. Por eso, en tiempos antiguos, los habitantes locales usaban los peces arrojados por las tormentas no como alimento, no hay mucho que comer, sino como combustible para lámparas o ungüento medicinal. Pero eso no es todo. La Golomianka tiene un modo de reproducción único. La mayoría de los peces ponen huevos, ¿verdad? Pero en las duras condiciones del Baikal, los huevos podrían no sobrevivir. Por eso la Golomianka fue más allá. Es la única pez en estas latitudes que da a luz larvas vivas y lo hace a gran escala. Una sola hembra puede producir hasta 3.000 pequeñas copias de sí misma. Y por último, una cifra que cambia la perspectiva. La Golomianka es invisible. No la vemos, pero los científicos calcularon. Si pusiéramos en una balanza todos los peces del Baikal, los grandes esturgios, 1.000 toneladas de omul, lucios y en la otra todos los Golomiankas, estos últimos pesarían más, representan el 70% de toda la biomasa de peces del lago. Son miles de millones, un ejército invisible que vive en la oscuridad eterna.
Salimos de las profundidades heladas hacia la tierra firme, pero no creas que las rarezas del Baikal terminan ahí. Si estás acostumbrado a ver árboles que crecen normalmente desde el suelo, aquí tu mente puede desconcertarte. En el puesto 12 de nuestro top está un fenómeno que parece magia, o como si estuviéramos en una escena de El Señor de los Anillos. ¿Recuerdas a los Ents, los árboles gigantes que podían moverse? En Baikal eso no es fantasía, es realidad. Aquí existen los llamados árboles caminantes, o científicamente, árboles con raíces en zancos. Para ver este fenómeno hay que ir a uno de los lugares más hermosos y remotos del lago, la Bahía Pesaña. Los turistas la llaman la Riviera Siberiana por su arena blanca y agua turquesa, pero basta alejarse de la playa hacia el bosque para que la calma se vuelva surrealista. Verás enormes pinos y alerces centenarios suspendidos en el aire. Sus raíces no están enterradas, están expuestas y elevadas de 2 a 3 metros sobre el suelo, más alto que una persona. Puedes literalmente caminar debajo del árbol entre sus raíces. El espectáculo es inquietante. Desde lejos parece que el bosque ha cobrado vida. Las raíces se parecen a tentáculos de pulpo o patas de araña, como si los árboles estuvieran caminando hacia el lago. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta está en el carácter del Baikal. El suelo en esa bahía es arena y los vientos son extremadamente fuertes. Durante décadas, el viento y las olas erosionan el suelo bajo los árboles. Para un árbol común, eso sería el fin, pero los pinos y alerces del Baikal resisten. A medida que el suelo desaparece, desarrollan nuevas raíces aferrándose con increíble persistencia. El tronco permanece, mientras las raíces quedan cada vez más expuestas, formando esos zancos. El árbol pasa años equilibrándose sobre sus dedos, sosteniendo tonas de peso. Parece una tragedia congelada en el tiempo o un acto de resistencia. Algunos han sobrevivido así siglos. Sin embargo, este fenómeno está desapareciendo. La gravedad termina ganando. Muchos de los famosos árboles ya han caído. En su lugar surgen nuevos, pero el proceso es lento. Y ahora, atención, llegamos al habitante más tierno y al mismo tiempo más inexplicable del lago, la foca del Baikal. Parece algo simple, ¿no? Un sello que nada y encanta a los turistas, pero cualquier biólogo diría, esto no puede ser, porque su existencia aquí es un misterio. Las focas son animales marinos, viven en océanos salados, y el Baikal está en el centro de Asia, a miles de kilómetros de cualquier océano. Hasta el más cercano hay unos 1000 kilómetros, y hasta el Ártico más de 3000, atravesando bosques, montañas y estepas. La pregunta del millón: ¿cómo un animal marino, que en tierra se mueve como un saco de patatas, terminó en un lago de agua dulce, cerrado y aislado, en el centro de Siberia? ¿Se teletransportó o llegó en avión? La ciencia oficial habla de la era glacial. Supuestamente, hace miles de años, existía un sistema de enormes ríos que conectaba el océano Ártico con el Baikal. Según esa versión, los antepasados de la nerpa, focas anilladas polares, nadaron río arriba hacia el sur huyendo del avance de los hielos. Suena convincente hasta que lo piensas bien. Habrían tenido que nadar contra la corriente de ríos antiguos y turbulentos. Imagina una foca superando rápidos y cascadas, recorriendo 3000 kilómetros río arriba, como un salmón en desove. Es una hazaña que roza la fantasía. Existe otra versión, más legendaria, pero muy popular entre los locales. Los habitantes creen que el Baikal está conectado con el océano Ártico por un gigantesco túnel subterráneo por donde circulan agua y animales. Los geólogos se ríen de esta idea, claro, pero el hecho sigue ahí. La nerpa vive aquí y prospera, completamente aislada de sus parientes marinos. A lo largo de miles de años de aislamiento, la nerpa se ha transformado en un auténtico mutante, en el buen sentido. Ha adaptado completamente su organismo al agua dulce y a las condiciones del Baikal. Por ejemplo, mira sus ojos, enormes, negros y profundos. ¿Por qué? Porque el Baikal es profundo y oscuro. La nerpa caza a profundidades de hasta 300 metros, donde reina la oscuridad absoluta y necesita una visión comparable a la de un francotirador nocturno. Hablando de eso, ¿sabías que puede dormir bajo el agua?
pero no simplemente dormir. Si le falta aire, sin despertarse, sube a la superficie, respira y vuelve a sumergirse. Funciona como un piloto automático. Además, su sangre contiene varias veces más hemoglobina que la nuestra, lo que le permite aguantar la respiración entre 40 y 60 minutos. Imagínate sumergirte, ver un episodio de tu serie favorita y solo después salir a respirar. Para la nerpa es lo normal. Pero su superpoder más asombroso es el control sobre el nacimiento de sus crías. Suena a ciencia ficción, pero las hembras pueden pausar el embarazo. Si el año es difícil o hay escasez de alimento, el organismo puede detener el desarrollo del embrión. Este deja de crecer y entra en una especie de animación suspendida, esperando mejores tiempos. El embarazo puede durar no 9 meses, sino 11 o más, hasta que la hembra decide que es seguro dar a luz. Es un mecanismo de supervivencia único, raro entre los mamíferos. La nerpa no es solo un símbolo del lago, es un monumento viviente a la adaptación. Recorrió miles de kilómetros, cambió su biología y aprendió a controlar su propio cuerpo para convertirse en la reina del Baikal. Es una forastera, una visitante del océano que hizo de este lago su hogar. Pero si la nerpa logró adaptarse al Baikal, al ser humano no siempre le resulta igual de fácil. El lago puede ser implacable y tiene armas contra las que incluso la tecnología moderna es inútil. Dejamos atrás a las adorables nerpas y pasamos a lo que convierte al Baikal en uno de los cuerpos de agua más peligrosos del planeta. Si crees que el mayor peligro es la profundidad o los tiburones, que aquí no existen, te equivocas. El principal enemigo es invisible. Es el aire. En el puesto 10 de nuestro ranking está un fenómeno natural que los locales mencionan en voz baja: la sarma. No es solo viento, es un auténtico túnel aerodinámico natural capaz de transformar en minutos un paseo tranquilo de barco en un infierno helado. Veamos cómo funciona, porque la física aquí da miedo. Imagina la geografía del Baikal. El lago está rodeado de altas montañas. En el norte hay un valle, el del río Sarma, que desemboca en el lago a través de un estrecho desfiladero. Este actúa como la boquilla de un motor a reacción o el cuello de una botella. En invierno y otoño, el aire ártico frío y pesado se acumula tras las montañas como agua detrás de una presa, ganando presión. Y en un momento dado, la presa se rompe. Millones de toneladas de aire helado se precipitan hacia el lago. Al pasar por el estrecho desfiladero, el aire se acelera a velocidades increíbles, 40 a 50 metros por segundo, con ráfagas de hasta 60. Para que lo entiendas, un viento de 30 metros por segundo ya se considera huracán. La sarma es el doble. Tiene tal fuerza que arranca techos, arranca árboles centenarios de raíz y, según leyendas, puede incluso levantar una vaca y arrojarla al lago. Pero lo más peligroso es su repentina aparición. Imagina que navegas: sol, cielo sin nubes, agua tranquila. Nada anuncia peligro. Pero un capitán experto mira a las montañas y gira de inmediato hacia la orilla. ¿Por qué? Porque ha visto las puertas, nubes con forma de moño que aparecen sobre el desfiladero horas antes del golpe. Si hay un hueco entre la cima de la montaña y la nube, las puertas están abiertas. Te queda muy poco tiempo. Cuando la sarma golpea el agua, ocurre lo que los marineros llaman infierno blanco. El viento arranca la cresta de las olas y la convierte en niebla acuosa. La visibilidad cae a cero. Pero el mayor peligro no son las olas, sino el hielo. El aire es gélido, la temperatura cae bruscamente y esa niebla se congela al instante sobre el barco. Cada gota se convierte en hielo. En minutos la embarcación queda cubierta por una gruesa capa helada. Barandillas, mástiles, cabina, todo se vuelve una armadura pesada. El barco se vuelve cada vez más pesado, pierde estabilidad, se inclina y puede volcar. La historia del Baikal está llena de tragedias por este viento. La más famosa ocurrió en 1901, cuando el barco Potapov, que remolcaba barcazas, fue atrapado por la sarma. La tormenta destrozó el convoy. La gente intentaba romper el hielo con hachas para aligerar el peso, pero la naturaleza fue más rápida. Esa noche murieron más de 200 personas.
Y no es el único caso. Barcos de pesca, lanchas turísticas, la Sarma no perdona a quien ignora las señales. Su sonido es inconfundible, no sisla ni aúlla, ruge, como un avión despegando o un tren de carga que se te viene encima. Hoy hay pronósticos precisos, pero incluso en 2025, cuando hay alerta por Sarma, la navegación en la zona del pequeño mar se detiene por completo. Nadie quiere jugar a la ruleta con un viento capaz de doblar el metal como si fuera cartón. Y ahora cambiamos de tema. ¿Quién no soñó de niño con encontrar un tesoro? En el Baikal hay uno, pero en lugar de un cofre se trata de un tren entero. Hablamos del famoso oro de Kolchak, el tesoro perdido del Imperio ruso. No es un mito turístico, es un hecho histórico convertido en un misterio de más de 100 años. Durante la Guerra Civil, el almirante Kolchak transportaba una enorme parte del tesoro estatal, lingotes, monedas, joyas, cientos de toneladas de oro que hoy valdrían miles de millones. ¿Qué ocurrió? Parte fue saqueada, parte salió del país, pero muchos testimonios indican que una gran cantidad desapareció aquí, en el Baikal. Hay dos versiones principales. La primera es estremecedora. En invierno de 1920, las tropas intentaron cruzar el lago congelado. Con temperaturas de hasta -40 grados, personas y caballos se congelaban en el camino. Cuando llegó la primavera, el hielo se derritió y el lago se llevó todo al fondo. La segunda versión es más técnica y considerada la más probable. El oro era transportado por una vía férrea junto a los acantilados del lago y un desprendimiento de rocas o sabotaje hizo descarrilar el tren. Los pesados vagones cargados con cajas llenas de lingotes se precipitaron desde la altura y desaparecieron bajo el agua, justo donde la profundidad comienza, casi desde la orilla. Podrías preguntar, si sabemos dónde ocurrió, ¿por qué aún no se ha recuperado? Estamos en el siglo XXI. Y aquí es donde empieza lo más interesante. El Baikal sabe guardar secretos. En 2008-2009, en el lago trabajó la expedición científica MIRS en el Baikal. Se trata de los legendarios sumergibles de aguas profundas Mir, los mismos que filmaron el Titanic y descendieron al fondo del océano Ártico. Científicos serios, tecnología seria. Oficialmente estudiaban flora y fauna, pero todos sabían que también buscaban oro. ¿Y qué encontraron? En la zona del Cabo Tolstí, a varios cientos de metros de profundidad, los pilotos de los batiscafos vieron estructuras metálicas deformadas, muy parecidas a restos de vagones ferroviarios de la época de la Guerra Civil. Poco después, entre el limo y las piedras, los focos iluminaron objetos extraños que brillaban de manera característica. Uno de los pilotos contó que incluso intentaron recoger un artefacto con el manipulador, pero el fondo del Baikal es una trampa traicionera. No es suelo sólido, sino una capa de limo de varios metros que actúa como arenas movedizas. En cuanto intentaron agarrarlo, se levantó una nube de sedimento, la visibilidad cayó a cero y la ladera del cañón submarino empezó a desmoronarse. No quisieron arriesgar los sumergibles ni a las personas por unos lingotes. En 2010 encontraron otro fragmento, parecido a un lingote de oro atrapado entre rocas, pero tampoco pudieron sacarlo. El lago parece burlarse de los buscadores. Míralo, pero no lo toques. Imagina, ahí abajo, en la oscuridad total y bajo una presión capaz de aplastar a una persona, yacen montañas de oro cubiertas de limo entre restos de trenes antiguos. Es un tesoro visible en los sonares, pero inaccesible para las manos. El oro de Kolchak se ha convertido en parte del propio lago. Los místicos dicen que el Baikal cobra una entrada, pero nunca devuelve lo que cae en sus aguas. Los escépticos afirman que recuperar algo de esa profundidad y con ese relieve costaría más que el propio oro. Sea como sea, ese tren fantasma sigue en el fondo. Y cada vez que un tren pasa junto al Baikal, los pasajeros miran el agua oscura y piensan, ¿y si justo debajo de mí hay miles de millones? Todos han visto esas fotos. Una barca parece flotar en el aire y bajo ella se ven piedras a 40 metros de profundidad. Los turistas vienen, sacan agua con una taza directamente desde el barco y la beben, admirando su pureza. ¡Qué limpia! Como una lágrima. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué es tan limpia?
¿A dónde va toda la suciedad? Los peces muertos, las algas y todo lo que entra al lago. La respuesta puede inquietarte. El Baikal no es una piscina estéril, es un gigantesco bioreactor, y la pureza del agua es mérito de una enorme armada de criaturas que trabajan como la trituradora más eficaz y despiadada de la naturaleza. Conoce a los gamarimus, o como los llaman los locales, anfípodos. A primera vista no parecen peligrosos, pequeños crustáceos como camarones o cochinillas de milímetros a pocos centímetros. Pero en el Baikal hay más de 350 especies, incluso formas gigantes, hasta de 10 a 12 centímetros. Están por todas partes, bajo cada piedra, en cada grieta. Su biomasa es colosal. ¿Por qué los llamamos caníbales? No atacan a bañistas vivos como pirañas de película. Mientras te mueves, estás a salvo. Pero basta con que cualquier materia orgánica, un pez muerto, un ave ahogada o, lamentablemente, una persona, deje de moverse y llegue al fondo, empieza el festín. Los gamarimus son carroñeros perfectos, con un olfato increíble. En cuanto detectan el olor, miles sacuden y cubren el objeto como una alfombra viviente en movimiento. Es una escena difícil de ver, una masa que hervible, consumiendo metódicamente los tejidos blandos. Los pescadores lo saben bien. Existe una regla inquietante. Si dejas las redes con pescado durante demasiado tiempo, al sacarlas encontrarás solo esqueletos blancos perfectamente limpios. La carne habrá desaparecido por completo. Ni el mejor cirujano trabajaría con tanta precisión. Y ahora lo más oscuro. El Baikal es un lago duro. Aquí ocurren tragedias. Tormentas, agua helada, el viento zarma. A veces la gente se ahoga. En otros lagos fríos, los cuerpos pueden conservarse por meses, pero no aquí. Los rescatistas cuentan cosas escalofriantes. Si un cuerpo permanece en el fondo al menos una semana, a menudo ya no queda nada que recuperar. Los gamarimus penetran incluso en trajes, atraviesan la ropa y acceden a cualquier abertura. Reciclan un cuerpo con una rapidez inquietante. Por eso al Baikal a veces se le llama lago sin fondo en sentido figurado. Rara vez regresa lo que toma, simplemente lo disuelve en sí mismo. Y aquí está la gran ironía. Esa agua cristalina que bebemos ha pasado por el sistema digestivo de estas criaturas. Bebemos el resultado de su trabajo. Junto con un pequeño crustáceo microscópico, la epishma, filtran el agua varias veces al año. Son los verdaderos limpiadores del lago. Sin ellos, el Baikal se convertiría en un pantano en pocos años. Así que cuando admires su transparencia, recuerda que esa belleza existe gracias al trabajo constante de miles de millones de pequeñas mandíbulas. Mirando la superficie tranquila en un día soleado, cuesta creer que bajo tu embarcación puedan yacer cientos de barcos hundidos, desde antiguas embarcaciones de madera de los tiempos de la colonización de Siberia hasta barcos modernos de acero. El Baikal es una trampa traicionera. ¿Por qué se hunden los barcos aquí? No es un océano, no hay tsunamis. Error. Los capitanes experimentados nunca lo llaman lago, sino mar, y su carácter es difícil. Las tormentas aparecen de repente. Las olas del Baikal son cortas y espinadas y pueden alcanzar 4 a 6 metros. Para una embarcación pequeña eso es una sentencia, pero lo más sorprendente no es cómo se hunden, sino lo que ocurre después. En el mar, el agua salada y los organismos destruyen los barcos en décadas, pero el Baikal es como un gigantesco refrigerador natural. El agua es dulce, hay poca sal, oscuridad constante y una temperatura de más 3 a más 4 grados Celsius. Además, menos oxígeno en el fondo. Condiciones perfectas para la conservación. Los buzos cuentan que al descender en la oscuridad, la luz revela barcos que parecen haberse hundido ayer, aunque hayan pasado 100 años. La madera intacta, la pintura visible, objetos personales en su lugar, auténticas cápsulas del tiempo. Algunos barcos descansan erguidos como si siguieran navegando en otro mundo. Pero no solo hay barcos, el fondo está lleno de vehículos. En invierno, sobre el hielo se trazan rutas. Es el camino más corto entre pueblos, pero el hielo es traicionero. Grietas, zonas débiles, corrientes y un coche puede desaparecer en segundos. En el fondo hay todoterrenos, camiones, incluso vehículos modernos.
Los conductores que sobreviven cuentan que el coche se hunde de frente y los faros siguen brillando bajo el agua hasta que la batería se agota. Un espectáculo inquietante. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas ruso. No hay misterio sobrenatural, solo física dura y descuido humano. Pero la concentración de vehículos y restos por kilómetro cuadrado es una de las más altas del mundo en agua dulce. Hoy, gracias a la tecnología, los accidentes son menos frecuentes, pero el lago es impredecible. Cada año se cobran nuevas máquinas, y si un barco se hunde a gran profundidad, se quedará allí para siempre. Sacar algo desde las profundidades kilométricas del Baikal es prácticamente imposible y cuesta cifras astronómicas. Por eso, esta flota submarina permanecerá allí eternamente, vigilando el silencio del lago en la oscuridad. Imagina a los astronautas mirando por la escotilla el Baikal invernal, un enorme campo blanco cubierto de hielo. Y de pronto, en medio de esa nada, ven algo que los obliga a tomar las cámaras. Círculos oscuros perfectamente definidos. No son pequeños claros, sino figuras gigantescas de 5 e incluso 10 kilómetros de diámetro. Son tan grandes y simétricos que desde la superficie simplemente no puedes percibirlos. Puedes estar en el centro de uno sin darte cuenta. Cuando las primeras imágenes aparecieron en Internet, los conspiracionistas se entusiasmaron. Huellas de ovnis, bases alienígenas bajo el agua. Pero la realidad resultó más dura y más aterradora. Los científicos descubrieron que estos anillos son una trampa mortal creada por la propia física del lago. Su mecanismo recuerda a una enorme hornilla. Desde el fondo, recordemos con profundidades de más de 1 kilómetro, ascienden corrientes de agua más cálida o gases, como el metano. Al subir, y debido a la rotación de la Tierra, sí, aquí actúa la fuerza de Coriolis, el flujo comienza a girar. Se forma un gigantesco remolino submarino. Esa agua más cálida erosiona el hielo desde abajo, debilitándolo en forma circular. El resultado, una zona donde el hielo se vuelve peligrosamente delgado. Y aquí empieza el verdadero peligro. En invierno, el Baikal no está vacío. Hay carreteras sobre el hielo, circulan coches y turistas. Normalmente, el hielo tiene más de 1 metro de grosor, suficiente incluso para vehículos pesados. Pero dentro de estos círculos, el grosor puede ser de apenas 10 o 20 centímetros. Visualmente casi no se nota, quizá un poco más oscuro, como húmedo. Pero no es hielo sólido, sino una masa frágil. Un coche que entra a esa zona no recibe advertencia. El hielo simplemente se desintegra bajo las ruedas. El vehículo cae al agua helada en segundos, y a esa distancia de la orilla, escapar es casi imposible. Lo más peligroso es que estos círculos aparecen en distintos lugares cada año. Son impredecibles. Por eso, hoy, el Baikal se monitorea constantemente desde el espacio. Los satélites detectan estos anillos y envían coordenadas para cerrar las zonas peligrosas. Esto demuestra que bajo el hielo hay una intensa actividad invisible. El Baikal respira, y su respiración puede ser mortal. Y ahora, una amenaza aún más seria, una catástrofe ecológica que ocurre silenciosamente. Para entenderla, hay que conocer a uno de los protagonistas del ecosistema, la esponja del Baikal, Lubormiskia baicalensis. Si buceas, verás formaciones verdes brillantes, como corales, de hasta 1 metro de altura. No son plantas, sino animales filtradores. Actúan como los pulmones y riñones del lago, limpiando el agua constantemente. Gracias a ellas, el agua es tan transparente. Pero en los últimos años, los buceadores han observado algo alarmante. Estas corales verdes están muriendo. Se vuelven blancas, viscosas y literalmente se descomponen. Es necrosis, la muerte masiva del sistema de filtración natural del lago. El culpable, la espirogira. Es una alga filamentosa que antes casi no existía en el Baikal. Prefiere aguas cálidas y estancadas, pero ahora se ha expandido agresivamente. Forma masas viscosas oscuras que cubren el fondo y asfixian todo. Las esponjas mueren, los peces pierden sus zonas de desove, el ecosistema colapsa.
Y en la orilla, el resultado es aún más impactante. Toneladas de algas podridas con olor a descomposición cubriendo las playas. ¿De dónde salió este problema? De nosotros. La espirogyra crece gracias al fósforo y al nitrógeno, presentes en detergentes, aguas residuales y productos domésticos. Durante años, hoteles y asentamientos han vertido residuos al lago. Cada vez que alguien usa detergentes con fosfatos, alimenta este proceso. Estamos fertilizando el lago con nuestras propias manos. Los científicos advierten, si las esponjas desaparecen, el Baikal perderá su capacidad de autolimpieza. El agua se volverá turbia, tóxica, no potable. Ya no será el Baikal, sino un pantano gigante. Hoy hay esfuerzos para detener esto, limpieza, investigación, activismo, pero la batalla continúa. Y ahora, un contraste sorprendente. Imagina que estás parado sobre el hielo del Baikal en invierno. Silencio absoluto, nada alrededor. Pero bajo tus pies, en la oscuridad, a más de 1 kilómetro de profundidad, funciona una instalación impresionante. No es una base militar, ni un búnker. Es uno de los instrumentos científicos más avanzados del planeta, el telescopio de neutrinos Baikal GVD. Sí, un telescopio bajo el agua, porque no observa luz, sino partículas invisibles, los neutrinos. Estas partículas nacen en fenómenos cósmicos extremos y atraviesan la materia sin interaccionar. Ahora mismo, trillones de neutrinos transitan tu cuerpo sin que lo notes. Detectarlos es increíblemente difícil, y el Baikal, con su agua pura y profundidad, es el lugar perfecto para intentarlo. Los científicos utilizan la enorme masa de agua del Baikal como un filtro y una lente gigantescos. Al mismo tiempo, descienden al fondo del lago largas guirnaldas de cables. En cada una cuelgan cientos de esferas de vidrio transparente del tamaño de un balón de fútbol, y dentro de cada esfera hay electrónica ultrasensible. Todo parece sacado de una superproducción de ciencia ficción. En la negrura absoluta, en silencio total, cuelgan racimos luminosos como si fueran ojos esperando una señal. ¿Cómo funciona? Cuando un neutrino, tras atravesar el espacio y la Tierra, choca con una molécula de agua del Baikal, se produce un diminuto destello a su lado, la radiación de Cherenkov. Justo ese destello es el que deben captar las esferas en la oscuridad. El Baikal no fue elegido por casualidad. Primero, por la increíble transparencia de su agua. Segundo, por su profundidad. Y tercero, porque en invierno el hielo sirve como una plataforma perfecta. Los científicos no necesitan barcos, simplemente conducen camiones sobre el hielo, perforan agujeros y bajan el equipo. Este telescopio es, en esencia, un ojo que no mira hacia arriba, sino hacia abajo. Observa a través del planeta para entender qué ocurre al otro lado del universo. Gracias al Baikal, podemos estudiar eventos que sucedieron hace miles de millones de años en galaxias lejanas. La escala es impresionante. Su volumen ya se mide en kilómetros cúbicos de agua. Es la instalación más grande del hemisferio norte y sigue creciendo. Cada invierno se añaden nuevos módulos. Así que el Baikal no es solo un lago, es un instrumento científico gigantesco integrado en la Tierra. Un lugar donde la profundidad helada ayuda a desvelar los secretos ardientes del cosmos. Ahora, imagina otra escena. Estás sobre el hielo del Baikal en invierno. Nieve, frío intenso. Tomas un trozo de hielo de un agujero poco profundo, acercas una cerilla encendida y el hielo prende fuego. Arde con una llama brillante, como una antorcha, aunque siga goteando agua. No es un truco, es hielo combustible, o en términos científicos, hidratos de gas. Son compuestos en los que el metano queda atrapado dentro de una estructura de hielo bajo alta presión y baja temperatura. Se forma una sustancia sólida parecida a nieve comprimida que al calentarse se descompone en agua y una gran cantidad de gas. 1 metro cúbico puede liberar unos 160 metros cúbicos de metano. El Baikal es el único lago de agua dulce con depósitos de hidratos, y no son pequeños. El fondo está literalmente cubierto por ellos. Según estimaciones, allí hay billones de metros cúbicos de gas, más que las reservas de muchos países. Suena prometedor como fuente de energía, pero los científicos están preocupados.
porque el Baikal es una zona sísmicamente activa y el clima está cambiando. Si la temperatura del agua aumenta aunque sea un par de grados, o si ocurre un fuerte movimiento tectónico, este gigante dormido puede despertar. Imagina una liberación masiva de metano, millones de burbujas ascendiendo a la superficie. Para cualquier barco en la zona sería una pesadilla. Cuando el agua se llena de gas, pierde densidad y se comporta como una bebida carbonatada. En esas condiciones, el principio de Arquímedes deja de funcionar como esperamos. Un barco puede hundirse de repente como si el agua desapareciera bajo él. Se cree que fenómenos así podrían explicar desapariciones misteriosas incluso en lugares como el Triángulo de las Bermudas. En el Baikal, algunos accidentes también podrían estar relacionados con emisiones de gas. Pero el verdadero peligro es global. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Una liberación masiva podría acelerar el calentamiento de forma catastrófica. Ya hoy, en el fondo del lago, hay volcanes de lodo activos y los satélites detectan emisiones de gas, los mismos círculos en el hielo de los que hablamos antes. El lago respira. El Baikal está en cierto modo sobre un barril de pólvora natural. Ahora, una historia real que parece sacada de una película. Imagina que vives en una estepa tranquila. Tienes casa, animales, planes. Te acuestas a dormir y al despertar estás en medio de un lago. Tu hogar desapareció. Esto ocurrió en 1862, en la estepa de Sagán, en el delta del río Selenga. En la noche de Año Nuevo, un terremoto devastador sacudió la región. El suelo literalmente se hundió. En un solo día, unos 200 kilómetros cuadrados de tierra desaparecieron. 5 asentamientos quedaron sumergidos. Más de 1000 personas perdieron sus hogares. Al amanecer, donde antes había tierra, apareció un nuevo golfo, el Proval, hundimiento. Hoy es un lugar hermoso, pero bajo el agua reposan restos de casas y vidas pasadas, una auténtica Atlántida del Baikal. Y esto no es solo historia. El Baikal es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Se registran hasta 2000 terremotos al año, la mayoría imperceptibles, pero cada cierto tiempo hay sacudidas fuertes. Los científicos lo dicen claramente, otra gran catástrofe es inevitable. No se sabe cuándo, pero ocurrirá, porque el Baikal no es realmente un lago, es el nacimiento de un océano. Se encuentra en una zona de rift donde dos placas tectónicas, la euroasiática y la de Amur, se separan lentamente unos 2 centímetros al año. Puede parecer poco, pero a escala geológica es enorme. Las orillas se alejan, el lago se ancha, y en unos 20 millones de años el proceso culminará, y las aguas del océano Ártico podrían llenar esta grieta formando un nuevo océano. Siberia y el lejano oriente quedarían separados como continentes distintos. Estamos viviendo en una época única. Presenciamos el nacimiento de un océano. Lo que normalmente ocurre oculto bajo los mares, aquí sucede a nuestros ojos. Por eso el Baikal es tan profundo. El fondo se hunde más rápido de lo que los sedimentos pueden rellenarlo. Es una grieta que se acerca al manto terrestre. De ahí también sus anomalías: gas, petróleo, campos magnéticos, señales de la actividad interna del planeta. El Baikal no es solo una joya natural, es un sistema geológico poderoso, una especie de bomba tectónica que mueve la energía de la Tierra, y quizá algún día se convierta en el origen de un nuevo océano, cuando la humanidad ya no esté aquí. 13 misterios, desde un pez que se derrite al sol hasta una grieta que separará continentes. Ahora queda claro por qué los científicos miran al Baikal no solo con admiración, sino con respeto.
Напишите в комментариях, какой факт шокировал вас больше всего. Берегите себя и уважайте стихию. До скорого.